Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva audición al aire de Cambio de Rumbo, ya a solo 3 días de las elecciones nacionales, tema que abarcará la audición de hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos más que en la recta final, casi en los descuentos de cara al desafío que tenemos para este 27 de octubre, en donde venimos trabajando fuertemente, poniendo sobre el debate en la campaña electoral, lo que para nosotros es lo más importante, que es las cuestiones de fondo sobre la realidad del país y la necesidad de plantear que es posible un país diferente al que vivimos hoy, ¿no? En el marco de esta campaña electoral tan superficial, como ya hemos planteado más de una vez, pero ya a tan pocos días hace falta hacer un repaso de cómo ha sido la campaña, ¿no? De cómo termina siendo una competencia por ver quién gestiona mejor el modelo que hay hoy, pero que nadie se propone cambiar seriamente, ¿no? Este modelo de una inserción internacional del país acorde a las necesidades de las multinacionales y del gran capital, beneficiando además a unos pocos privilegiados en nuestro país, los mismos que se beneficiaron siempre a lo largo de décadas. Aquello que el pueblo uruguayo apostó a cambiar justamente, ¿no? Al querer terminar con los partidos, los gobiernos de los partidos tradicionales que justamente siempre mantuvieron este modelo y siempre beneficiaron a los mismos, pero que lamentablemente el gobierno o los gobiernos del Frente Amplio 15 años después han mantenido, ¿no? El mismo esquema de inserción internacional que se traduce en el mismo esquema económico y la misma correlación de privilegios a la interna de nuestro país. Pues bien, desde la Unidad Popular queremos poner sobre la mesa que efectivamente es posible cambiar el rumbo de nuestro país, es posible cortar con la dependencia, pero que para eso hacen falta medidas audaces y hace falta una correlación de fuerzas muy distinta en favor de los trabajadores, que eso es lo que principalmente ha dejado de lado el Frente Amplio, el progresismo es el principal responsable, ¿no? Es necesario meterse con los privilegios, justamente, pero cuando hablamos de los privilegios no son estas cuestiones anecdóticas que a veces quieren poner sobre la mesa, sino que hace falta meterse realmente con quienes hoy se llevan las ganancias, con quienes hoy se acumulan la riqueza que genera el trabajo de los uruguayos, ¿verdad? Aquellas cosas que en definitiva luego se traducen a medidas concretas en lo que siempre fue el programa histórico de la izquierda, el programa de los trabajadores, la necesidad de la intervención del Estado en la economía, de la planificación, del rol de las empresas estatales, de la creación de nuevas empresas estatales allí donde es necesario, como hemos planteado más de una vez, en la industria cárnica creando un frigorífico nacional, en el control del comercio exterior, en la industria metalúrgica y demás, donde hoy nosotros defendemos que el Estado debe hacerlo, pero obviamente eso va a necesitar recursos y esos recursos justamente hay que tomarlos de aquellos que los tienen y que hoy no están pagando nada, favoreciéndose de la actual coyuntura, ¿no? Por eso, en esta campaña electoral, donde desde las fuerzas que se disputan pasar el balotaje y ejercer el gobierno en el próximo periodo, buscan matices, los exageran muchísimo y lo plantean como grandes diferencias, pero están compitiendo por la gestión del mismo modelo de país. Y además terminan llevando la campaña a aspectos que desde el punto de vista ético y moral son importantes, pero no son los sustanciales, ¿no? Acá se quiere trasladar la campaña a esta cuestión que pasó con el intendente de Colonia, Moreira, o al caso de Raúl Sendic y demás. Ahí queremos decir dos cosas. La corrupción es inherente a quienes se consustancian con la forma de ser y proceder de las clases dominantes y donde la avaricia manda y por lo tanto la corrupción es parte de ello mismo. El abuso de poder, el clientelismo político, además de la misoginia explícita en el caso del intendente de Colonia, son también parte del sistema en político actual, digamos. Y hacer de eso las diferencias para quién va a gobernar, dejando de lado cuáles son las propuestas concretas para el país, las propuestas que pueden cambiar la realidad del trabajo de los uruguayos, por ejemplo, es también banalizar la política. Nosotros queremos obviamente rechazar las actitudes del clientelismo político de corrupción, pero porque rechazamos esa forma en general de hacer política, ¿no? Y no ponernos en cada caso particular a ver quién es el menos manchado, en definitiva, que parece ser ahora lo que se quieren disputar. Nosotros rechazamos que la campaña electoral se base en estas cosas y vamos a insistir con poner sobre la mesa las cuestiones de fondo en cuanto a la problemática del país, en cuanto al modelo del país y sus consecuencias directas sobre el trabajo, que después se traduce en la calidad de la educación, en los problemas medioambientales, en el acceso a la salud, en los problemas tan serios de la delincuencia y la inseguridad que vivimos hoy, todo producto del fracaso del rumbo económico elegido, ¿verdad? Sí, en este sentido que plantea Federico,
podemos ver justamente cómo la campaña se termina centrando, justamente por esta ausencia de programa, en quién gestiona mejor o quién es menos malo en la gestión de este mismo modelo, que es en definitiva el capitalismo, a efectos de nuestro país, que lo ha posicionado en el mundo como un país exportador, sobre todo de materias primas. Bueno, podemos profundizar sobre ello, pero es decir, se plantea simplemente una dicotomía entre quién es menos malo. Entonces, desde el progresismo, desde el gobierno, se ha planteado una campaña que sobre todo en los últimos días lo podemos ver con mucho más fuerza, en decir por qué es mejor votar el Frente Amplio versus el Partido Nacional, ¿verdad? Por un tema de estabilidad, porque de última ya los conocemos y ya sabemos cómo gestionan y son digamos, confiables, ¿verdad? Hay una estabilidad, ya no se plantea desde la izquierda un programa distinto, ¿verdad? O cambiar sustancialmente el país, sino que, bueno, es mejor esto conocido, ¿verdad? Malo conocido que bueno por conocer, parece que es lo que nos están planteando. Y bueno, obviamente desde los partidos tradicionales la campaña que hacen ya sabemos cuál es. En este caso concreto es el cambio por el cambio, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poder gestionar mejor, eso es lo que plantean ellos, y más eficientemente. Es decir, no se está planteando hasta ahora, y obviamente por lo que queda la campaña tampoco va a ser la táctica, algo como lo que plantea la Unidad Popular, que es un programa sustancialmente distinto, ¿verdad? Una forma de pensar el mundo y el país en particular de forma distinta. Y lamentablemente a veces caemos en eso de que, como nos quieren hacer creer que esto es lo que hay, ¿verdad? Y que hay que conformarnos con esto, lamentablemente a veces nos pasa a conversar con compañeros, con personas, con vecinos, que se han resignado ante esta situación, ¿verdad? Y que se plantea, bueno, pero la verdad prefiero que no gane la calle, entonces prefiero votar al menos malo. Y nosotros reafirmaremos y también intentaremos en esta misma audición de nuevo repetir porque creemos que eso no es un camino que los trabajadores debemos aceptar, ¿verdad? Así es, y contrariamente a lo que se quiere sembrar, de donde parece que en la región todo se prende fuego y el Uruguay es un oasis de progreso, nosotros queremos dejar en claro cuál es la situación que se vive hoy, que es la de un modelo económico fracasado, la de una enorme precarización laboral, motivo, como dije anteriormente, de los problemas de la delincuencia y la inseguridad, entre otros, pero también es el de un modelo que no da perspectiva a futuro para los jóvenes. Hoy miraba las noticias, el aumento, por ejemplo, de los trabajos precarios. Además, como mascarón de prueba, como guía en el propio Estado, donde hay más de 120.000 trabajadores tercerizados, de un total de 300.000 ya en nuestro país. Donde muchos de esos son los trabajos como los de delivery, los jóvenes que en las noches recorren la ciudad de Montevideo para tratar de ganarse un peso, y que las noticias de hoy hablan de, en el último semestre, más de 90 jóvenes fallecidos en accidentes, más de 90 jóvenes de estos deliveries y las aplicaciones fallecidos. Eso es trabajo precario y expuesto, y ahí parece no regir la ley de accidentes laborales y demás, ¿no? O sea, es clarísimo las consecuencias reales que se viven, que después parecen invisibilizadas en esto de que el Uruguay está todo bien y no lo está. Y si no se ha avanzado en medidas más duras, a pesar de que solapadamente ya se aplica un ajuste, como a través del aumento de las tarifas públicas o de la recaudación de algunas franjas del IRPF, que son cosas concretas, mientras que al capital no se le toca el valor del impuesto, ¿verdad? Ya se habla para adelante la necesidad de achicar el déficit del Estado. Obviamente nosotros también queremos, pero no como lo plantean otros, queremos hacerlo dando vuelta a la torta de quién paga los impuestos del Estado, donde el capital hoy prácticamente paga muy poco, ¿no? Donde se habla de la necesidad de reformar la seguridad social, y ya se deja entrever ahí también por dónde va la cosa en cuanto a aumentar la edad de jubilación o modificar la fórmula de cálculo de la jubilación. Nadie habla de solucionar el déficit a través de la eliminación de las AFAPs, por ejemplo. Es decir, ya se va viendo, ya se va orejeando cuáles van a ser las medidas que, si en Uruguay no se aplican todas de una como un gran paquete, es porque estamos en elecciones y no por otra cosa, ¿no? Pero eso se avisora en el horizonte. Entonces, de la Unidad Popular, ¿qué queremos poner sobre la mesa? La necesidad de disputar en el terreno de la política la representación justamente del programa de los trabajadores, de los intereses de los trabajadores, y de volver a reconstruir la esperanza que la gente perdió en que la política es efectivamente una herramienta para transformar la realidad. Es una herramienta que utilizan los poderosos para someter al pueblo, para explotarlo aún más, para hacer recaer sobre los trabajadores el ajuste, pero es también una herramienta en favor de los trabajadores, si obviamente los trabajadores tomamos conciencia de ello y nos organizamos, ¿no? Sí, en este sentido yo también quería plantear algo que estuvimos conversando con algunos compañeros en los últimos días, que se da un poco de las conversaciones cotidianas, ¿verdad? Cuando uno está volanteando, ahora que estamos en varios puntos de
de la capital repartiendo nuestra lista, nos pasa que, de nuevo, con lo que decía antes, ¿no? Este miedo que se está sembrando en los últimos días con respecto a qué pasa si pierde el Frente Amplio, que sabemos que es una posibilidad, creo que en los últimos años es la primera posibilidad real, ¿verdad?, del Frente Amplio que pierda el gobierno. Y ahí se plantea, bueno, pero es mejor que votarlo entonces en primera vuelta para que tenga mayoría parlamentaria. Obviamente nosotros desde la Unidad Popular buscamos que en primera vuelta se apoye a un programa transformador y a representantes genuinos, ¿verdad?, que vamos a ir a defender, que podemos ir a defender a los trabajadores en primera vuelta. Es decir, estos votos que se busca desde el gobierno retener, ¿verdad?, por izquierda, con el cuento de la mayoría parlamentaria. Y ahí nosotros lo que pudimos conversar con la gente y le decimos, bueno, pero en definitiva la mayoría parlamentaria, ¿en qué nos ha redundado, ¿verdad?, en beneficio para los trabajadores? Si cuando tienen que votar el presupuesto de ajuste de Astori, que sube la franja del IRPF, que disminuye el aporte patronal, ¿verdad?, que hacen las empresas, o que disminuye la inversión en las empresas públicas, para eso sirvió la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ¿verdad? O, por ejemplo, para no votar el 6%. Es decir, cuando nuestro diputado Eduardo Rubio propuso votar el 6% para Nepu Delar, ahí no estuvo la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, nosotros creemos que en esta elección debemos llamar a votar lo que consideramos mejor, y lo que consideramos mejor es un programa y representantes que pueden llegar a defender un programa de cara a los trabajadores. Así es. Y bueno, pasando raya a 3 días de las elecciones, queremos plantear nuestra visión, ya tan cerca del día, desde Compromiso Socialista, ¿no? Nosotros somos un grupo que nos conformamos hace 2 años a partir del trabajo de muchos compañeros que veníamos de distintas luchas en el movimiento social, muy particularmente de muchos de nosotros previamente en el movimiento estudiantil, de enfrentar las políticas de recorte a la educación, de defender la educación pública. Valeria y yo nos tocó ser parte del movimiento en defensa del Hospital de Clínicas, y hace 2 años decidimos que no nos podíamos conformar con esto de elegir lo menos malo, ¿no? Y era necesario participar de la política nacional. Y lo hicimos además convencidos de que el lugar era la unidad, era y es la unidad popular, ¿no? Creemos efectivamente que el Frente Amplio, por todo esto que estamos diciendo, traicionó las expectativas de cambio de las enormes mayorías que lo apoyaron en sus inicios. Tenemos hoy duras críticas, no solo en materia de trabajo como las que mencionábamos, sino en salud, en educación, en el medio ambiente. Y desde que nos conformamos, además de analizar la realidad y de criticar duramente la hipocresía con la que se maneja todo, también queremos y hemos pasado a proponer. Tenemos propuestas claras también en corto plazo, ¿no? Porque tenemos un horizonte muy definido de querer una sociedad sin explotados ni explotadores. Nosotros queremos terminar con el capitalismo, cortar con la dependencia y construir una sociedad que se base en el ser humano justamente. Pero también hoy, parados en la realidad que estamos hoy, en una incipiente construcción de la fuerza política, queremos igual hacer planteos claros para poner sobre la mesa y que los demás sectores tengan que tomar posición a favor o en contra. Queremos terminar con las tercerizaciones que precarizan el trabajo, queremos incrementar el presupuesto de la educación, queremos terminar con las exoneraciones de impuestos y las zonas francas, queremos regular y limitar los agroquímicos, queremos que se le dé presupuesto a la ley contra la violencia basada en género, queremos terminar con las megacárceles y reformular la seguridad también. Es decir, tenemos planteos concretos. También tenemos los principios claros y una visión de largo plazo de una salud pública universal y gratuita, de una educación de calidad, de trabajo y vivienda dignos y de modificar el país hacia un desarrollo industrial y de un país soberano y sustentable. Por eso, este domingo queremos proponerles a todos apoyar a la izquierda, apoyar a la Unidad Popular. Obviamente nosotros lo haremos buscando el apoyo para la lista 6.5 de Compromiso Socialista, pero para nosotros lo importante es que crezca la presencia de la Unidad Popular en el Parlamento para poner allí más voces que defiendan los intereses de los trabajadores. Pero también queremos agregar que pase lo que pase el domingo, donde ya están las decisiones tomadas y ahora solo queda hacer el mayor de los esfuerzos de cara a esta instancia tan importante. Desde Compromiso Socialista también sentimos que ya ganamos. ¿Por qué? Porque desde los compañeros que hace 2 años dijimos vamos para acá, a lo que tenemos hoy, nos hemos multiplicado en varias veces, hemos aumentado nuestra calidad en cuanto a la comprensión de la realidad nacional, hemos tejido lazos con otros sectores políticos dentro de la Unidad Popular que antes no teníamos, pero sobre todo porque
día a día nos encontramos con más compañeros que quieren sumarse a nuestras filas, ¿verdad? Y eso para nosotros es de lo más reconfortante. Estamos haciendo una campaña electoral para nosotros titánica, a nuestra escala, a nuestra fuerza, pero estamos haciendo sumamente entusiasmados, a pesar del cansancio que visiblemente podemos tener algunos, muy entusiasmados por lo que estamos haciendo, porque empezamos a reconocer en muchos otros compañeros que estamos todos para el mismo lado, ¿no? En las últimas reuniones donde se suman compañeros para organizarnos para el domingo, ya el solo hecho de tener reuniones grandes donde la gente entre sí ya no se conoce, ¿no? Se llegan compañeros de distintas realidades, de distintos ámbitos sociales, que ya no se conocen entre sí, muestra para nosotros la superación de una etapa y estamos sumamente reconfortados. Nos llamaban el grupo joven de la Unidad Popular, posiblemente lo seguimos siendo en cuanto a nuestro origen y demás, pero también se han sumado compañeros de vastísima experiencia, que para nosotros significa una reafirmación de las decisiones y el camino tomado, y por eso estamos sumamente contentos y satisfechos. Más allá de lo que pase el domingo, donde obviamente todos queremos que la Unidad Popular aumente su representación parlamentaria y sea un mojón fuerte en la política nacional, consideramos nosotros, pase lo que pase cuando se abran las urnas el próximo domingo, que los pasos y el crecimiento dado hasta ahora es un objetivo claramente cumplido, del cual nos tienen a todos muy contentos. Sí, y en una campaña, como decimos, tan vacía de contenido, tan vacía de propuestas, tan despolitizada, también para nosotros es una victoria el encontrar compañeros, encontrar personas, ¿verdad?, a lo largo y ancho de nuestro país que nos escriben desde lugares que no hubiéramos pensado, ¿no?, que podrían escucharnos y recibir nuestras ideas, y encontrar allí un ida y vuelta y una correlación, digamos, en el pensamiento. Es decir, nosotros cuando nos planteamos este desafío que bien describía Federico, hace 2 años, tampoco teníamos muy claro qué eco iba a tener, ¿verdad?, estas ideas en la gente, y podemos ver que justamente por suerte no, pero sobre la base de un análisis material de la realidad podemos constatar que existen un montón de personas en nuestro país, compañeros, que están dispuestos a no resignarse con esta realidad, ¿verdad? Y que están dispuestos a pensar en que es posible cambiar y que es necesario, obviamente, organizarse para eso. Y también nos llena, digamos, de satisfacción justamente cuando nos escriben y nos dicen, los escucho, considero, o sea, estoy de acuerdo con lo que plantean, háganme llegar la lista y demás. Es decir, compañeros que por ahí no hubiéramos conocido, obviamente, si no hubiéramos emprendido este camino. Y en ese sentido, bueno, obviamente que es una satisfacción. Yo comparto plenamente lo que recién decía Fede, que obviamente para nosotros esto ya es una victoria, un proceso de acumulación y de aprendizaje muy grande a lo largo de este año. Creo que a veces cuando nos aparecen en las redes sociales los recuerdos de hace un año, no podemos creer que hace un año nada más que estamos haciendo esto, ¿verdad? Digamos, en la campaña fuertemente. Sino que parece que porque cada día se vive tan intensamente en la campaña que parece que fueran más de un día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, justamente, tal cual, recordar que para nosotros este crecimiento no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿verdad?, de la capacidad de organización, de la capacidad de también de convencimiento. Nosotros tenemos compañeros que abren los puestos a las 8:30 de la mañana y los cierran a las 6 de la tarde. Es decir, todos compañeros que sin querer nada a cambio dan su tiempo, ¿verdad?, para esta pelea que obviamente, como siempre decimos, trasciende octubre, pero por eso estamos convencidos de que es el camino, ¿verdad? Así es. Bueno, terminando la audición de hoy y dejando todo listo para el domingo, los llamamos a todos a meterle con fuerza para un triunfo de la Unidad Popular, que significa aumentar aún más la fuerza de esta partido que representa genuinamente los intereses de los trabajadores y en el cual tenemos todas las expectativas depositadas. Muchas gracias a todos y con fuerza para este domingo, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.